Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este día? Espero que se me encuentren bastante bien, porque para mí es un gusto estar de vuelta con ustedes en un nuevo vídeo, trayéndoles un capítulo más de esta su serie de historias, pero antes de empezar déjenme mandar unos saludos a unos usuarios. Tu madre 89. Fidel Ortiz García. Un saludo y un fuerte abrazo desde aquí y hasta donde estén. Bueno, sin más, pónganse cómodos porque corre vídeo. El Hotel Stanley. Hay algunas veces en la cual detrás de una gran obra maestra, se esconde algo sumamente oscuro para lo cual la audiencia no está preparada. En el año de 1980, Stanley Kubrick llevó a cabo el estreno de la película llamada The Shining, conocida en español como El Resplandor, basada en la novela de Stephen King con el mismo nombre, sin contar algunos cambios que diferencian a la película de la novela. Una película de tipo terror psicológico que trata sobre una familia cuyo padre asume el puesto de vigilante del Hotel Overlook. Su mujer y su hijo lo acompañan y se alojan en este sin saber que su hijo posee habilidades psíquicas. Gracias a este medio, se descubre que hay una gran cantidad de fuerzas malignas albergadas por el hotel. Dicho esto, ya tenemos una visión. El típico lugar que está embrujado, el lugar en el que se basó King para escribir la novela, el llamativo Hotel Overlook, conocido originalmente como Hotel Stanley. El escritor de la novela se basó en las experiencias paranormales que vivió durante su estadía en ese lugar, no obstante no es como la adaptación a la gran pantalla con los ascensores sangrantes o las gemelas al final del pasillo. El verdadero lugar en que se rodó la película fue el Hotel Timberline. Volviendo a lo principal, la rarología del hotel no se limita a las supuestas experiencias de Stephen King. Sus empleados y sus clientes han informado de extraños sucesos en el lugar. Objetos que se mueven solos, luces que se encienden y apagan solas, incluso tiene su propia habitación a la cual no se le permite el acceso a ningún huésped o empleado. La habitación 407, pues se dice que allí habita un espectro que no admite la presencia de huéspedes. Se trata del señor Dunraven, terrateniente que compró parte de los terrenos del hotel y que fue ejecutado por estafar a cientos de personas. Este ente suele aparecer en una esquina. Según algunas personas, que tuvieron la suerte de quedarse alguna noche, informaron que las luces de la habitación se encendían solas, la temperatura de la habitación descendía repentinamente y surgían ruidos de origen incierto. También en la habitación 418 se obtiene la mayoría de informes de actividad inquietante. El equipo de limpieza asegura haber oído risas y llantos de niños, incluso notar cómo alguien se sentaba en la cama sin haber estado nadie allí. Algunos huéspedes que se alojaron en las habitaciones contiguas se han quejado de ruidos provocados por niños, infantes que juegan en el pasillo, correteando por él a altas horas de la madrugada. En la historia del Hotel Stanley se descubren finalmente, tras estos sucesos inexplicables, algunos reportes sobre asesinatos en el lugar que no fueron resueltos, hechos que no estuvieron bien documentados en la época en la que sucedieron, y que evidentemente, en su tiempo, el personal del hotel se negó a sacar a la luz, temiendo perder clientela y prestigio. ¿Realidad o leyenda? Quién sabe, pero si van a pasar allí sus vacaciones, cuídense, ya que nadie sabe con qué puede encontrarse uno. Angelica Anna Freiswortheim. Angelica Anna Freiswortheim fue una adolescente de 14 años de edad, que vivía en Bruselas, capital de Bélgica, con sus padres Stephanie Monterrey y Josué Anna Freiswortheim. Este país es muy conocido por sus infinidades de historias de terror, pero este es uno de los pocos casos todavía no reconocidos por la policía como un caso real de acoso, maltrato físico y homicidio. Este caso se dio a conocer un año después del homicidio porque no se tenía pruebas de lo que había ocurrido fue real o fue causado por la misma Angelica Anna Freiswortheim.
Freiswortheim, no se han encontrado pruebas de ningún tipo de acoso sexual, solo las notas dejadas por el acosador, los regalos, las fotografías debajo de su almohada en su habitación y el misterioso hombre que la visitaba todos los viernes en la escuela. Angelica Anna Freiswortheim nació el 12 de febrero de 1874 en Bruselas, Bélgica. Su familia, después de haberla tenido, se mudó a una casa de la época antigua afueras de la ciudad, alejada de su familia. Se mudaron el 6 de agosto. Los primeros días de estancia en su nueva casa fueron completamente normales durante 6 días, hasta que ocurrió un hecho sin explicación. A la mañana siguiente del sexto día, a Angelica se le aparecieron extrañas marcas negras y moradas en los brazos y la cara. Su familia, desesperada, la llevaron a una revisión médica, y concluyeron que podría ser una enfermedad terminal, pero sin ninguna explicación. El día después de Angelica no le volvieron a salir esas marcas. Pasaron los años y Angelica fue creciendo con algunos defectos en el cuerpo. El pelo y las uñas le crecían increíblemente rápido. Cada 3 días, su apetito fue creciendo, cada vez más, necesitando porciones de comida más grandes. Cuando solo faltaban 3 días para su cumpleaños, empezó el horror y el desastre para su familia. La mañana del primer día, Angelica empezó a vomitar descontroladamente. Cuando llegó a la escuela fue corriendo al baño para volver a vomitar. Pasó toda la mañana en el baño sin comer, y perdiendo sus clases. A la 7ª vez que vomitó, soltó chorritos de sangre junto con el vómito. Esto la asustó mucho y fue corriendo a la oficina del director para que llamaran a sus padres. Angelica se sentó afuera de la oficina mientras esperaba a sus padres. El colegio estaba desierto pues todos estaban en clases. Angelica pudo ver a lo lejos una figura de un hombre que la observaba desde un callejón al otro lado de la calle. Esta persona le hizo señas para que viniera donde él estaba. Esta sintió una sensación de que debía ir y no se podía resistir. Fue corriendo hasta el otro lado de la calle sin mirar a los lados. El auto que venía a toda velocidad pitó repetidas veces, pero esta al parecer no auto perdió el control del volante y los frenos y fue a chocar con un árbol al lado de Angelica. Cuando esta llegó al callejón no encontró a nadie y pensó que solo había sido su imaginación. Volvió corriendo a la escuela a esperar a sus padres, sin importarle lo que había ocurrido. Al segundo día de escuela Angelica empeoró, le salieron moretones en todo el cuerpo. Según ella no se los había hecho por un golpe. Ella explicó que en la noche escuchó un ruido en el techo de la casa, y sintió que alguien estaba detrás de ella. Sintió un fuerte golpe en la cabeza y se desmayó. Es todo lo que recordó. Cuando llegó a la escuela el director le preguntó al padre de Angelica por qué estaba tan lastimada. El padre le explicó todo lo que le había dicho ella. El director no le creyó y mandó a que se fuera porque no podía dejar que los demás alumnos la vieran en ese estado. Cuando ella llegó a su cuarto, su madre cuidó de ella todo el día y no se levantó de la cama, repitiendo en varias ocasiones que los moretones le dolían mucho, y la madre, preocupada por no poder hacer nada, rompía a llorar. El día antes de su cumpleaños Angelica le insistió a sus padres que no quería ir a la escuela. Estos, preocupados por su hija, le preguntaron por qué y ella solo respondía: él no quiere que vaya. Angelica se quedó todo el día sola en su casa y el único auxilio que tenía era el de sus vecinos. Los vecinos afirmaron oír gritos que venían desde el último piso de la casa pensando que era Angelica, pero al investigar ese día descubrieron que ella se pasó todo el día en la sala de su casa. Los vecinos, al enterarse de tal cosa, que quedaron horrorizados. Un niño se metió en la conversación de la policía y dijo haber visto a alguien por la ventana del cuarto. Explicó que era alguien alto, de pelo castaño oscuro, vestía de negro y lo único que resaltaba era su gran sonrisa de mejilla a mejilla, y solo se le podía ver un ojo, afirmando que era de color rojo como la sangre.
El día tan esperado para Angélica por fin había llegado. Sus padres decidieron no enviarla a la escuela hoy por ser su día, así que nuevamente se quedó sola en su casa. Ella pasó todo el día encerrada en su habitación. Ese día los vecinos afirmaron oír voces dentro del cuarto además de la de Angélica. La describían como una voz masculina de un chico entre los 14 y los 16. Los vecinos llamaron a los padres de Angélica para contarles todo lo que pasaba en su casa. Los padres lamentaron no poder ir a su casa cuando los llamaron, así que les pidieron a los vecinos que estuvieran pendientes de su hija. Angélica dijo que durante ese día no estuvo sola, había alguien más con ella. Esta decía que él no se dejaba ver porque era de día y que no le gustaba la luz. Esa persona, según ella, se hacía llamar Morgan y era un chico de 15 años que siempre estaba triste hasta que ellos se mudaron a la casa y que siempre jugaban juntos y por accidente él siempre la hacía brazos. Al llegar la tarde, Angélica dijo que Morgan se dejó ver por una vez y lo describió como un chico alto de pelo castaño oscuro largo, vestía únicamente de negro con la piel tan blanca como el papel. Ella decía que solo se dejaba ver un ojo y el que tenía expuesto era rojo como la sangre. Sus padres, al enterarse de esto, se empezaron a desesperar porque pensaron que su hija o su casa estaba poseída por el tal Morgan. Angélica no mostraba miedo o desesperación por aquella situación, ella lo veía como algo muy normal. Al llegar la noche se celebró una gran fiesta por el cumpleaños de Angélica. Esta bajó con todos sus amigos y familia. En el informe muchos afirmaron ver a alguien sentado a lo lejos de la fiesta, viendo a Angélica con una mirada molesta o de odio. Sus padres se desesperaban cada vez más por el tal Morgan y por el hecho de que muchos podían verlo y ellos no. Esa noche sus padres no pudieron dormir porque oían gritos, ruidos y golpes que venían desde la habitación de su hija. Cada vez que entraban a su habitación, su hija estaba despierta y siempre les daba la misma excusa: Morgan y yo estamos jugando. Sus padres no le encontraban una solución lógica a esto, así que no les quedó de otra que buscar ayuda espiritual. Al día siguiente Angélica tampoco fue a la escuela y desde ese día todo comenzó a empeorar. Angélica empezó a llorar todas las noches y cuando sus padres le preguntaban, ella les decía: un amigo de Morgan se paró todo el día frente a la casa y me hizo señas muy extrañas diciendo que quería matarme. Para sus padres esta fue la gota que rebasó el vaso y fueron a la iglesia más cercana. Hablaron con los encargados para que vinieran a su casa y ayudaran a su hija. Nota 1. Hola Angélica, te vi hoy desde el callejón de la otra calle cuando estabas en la escuela. ¿Acaso vomitaste? Lo lamento, tal vez fue mi culpa por inyectarte mientras dormías un suero. Espero que no estés molesta. Nota 2. Yo te cuido todas las noches, te veo desde el techo de tu habitación. ¿Te asuste? Nota 3. Tus vecinos son muy molestos, siempre se meten con nosotros. ¿Por qué no nos deshacemos de ellos? Nota 4. Feliz cumpleaños querida, yo no puedo oír pero te estaré observando. Nota 5. Dulces sueños porque pronto no despertarás, esto te enseñará que nadie me traiciona. Atentamente, M. Sus padres se confundieron al ver que todas las notas eran enviadas por un tal M. El monje les dijo que su casa estaba poseída por un espíritu maligno que no pudo descansar en paz. Luego les mostró las fotos, eran 4 en total. Primero, era una foto de un chico igual que el que su hija describía, pero a este se le veían los 2 ojos y no tenía la piel tan pálida. Este chico estaba llorando. Segundo, era de una familia con el chico otra vez frente a la casa. Esta se veía nueva como si estuviera recién construida. Tercero, era una foto de una pareja muerta con todo el cuerpo lastimado y roto. Cuarto, era del mismo chico pero con la piel blanca y con una venda cubriéndole uno de los ojos. Los padres se asustaron y pensaron que este era el tal Morgan. El monje les contó la historia de la casa, les contó que una familia había mandado a construir la casa y ellos tenían de hijo a un chico de 15 años. La familia, después de unos meses de vivir en la casa, ellos murieron en un accidente de auto menos el hijo que perdió un ojo. A los días este desapareció y jamás se le volvió a ver y desde entonces, pero antes de irse este se llevó una camisa y
y una flor del florero que hizo su madre el día anterior a su muerte. La casa estaba en venta hasta que ellos la compraron. Por último les mostró los regalos. Era 3. 1. Una venda llena de sangre ya seca. 2. Una camisa negra rota y vieja. 3. Y una flor muerta. Cuando el monje se fue, Angélica volvió a la casa con el cuerpo lleno de máscaras negras como cuando nació. Estos le preguntaron dónde estaba y ella respondió: estaba con Morgan, dijo que me llevaría a un parque y nos divertimos mucho. Sus padres, hartos, le mostraron todo lo que habían encontrado. Estos, molestos, la mandaron a su habitación y se echó en la cama a llorar. Se encontró un libro con algunas pocas páginas usadas. En ella estaba escrito lo siguiente: mis padres me mandaron a mi habitación y me puse a llorar. Estaba muy triste porque pensaban que todo esto era culpa mía. Morgan se quedó conmigo todo el tiempo que estuve despierta y me habló de cómo era su vida y todo lo que le pasó. Yo me sentí muy mal por él al enterarme de la muerte de sus padres y le dije que si había algo que pudiera hacer por él para que no se sintiera así. Siempre me he sentido solo desde ese día. Si te quedas conmigo ya no me sentiré solo. ¿Quieres que me quede contigo? Sí. Pero si ya estoy contigo ahora. Pero no lo estarás siempre. Quiero que estés conmigo para siempre. No entendía a qué se refería Morgan con para siempre. Quería animarlo de otra forma, así que le sonreí lo más dulce que podía, pero su mirada se oscureció mucho más que antes. Yo jamás te he dejado solo, Morgan. Si lo hiciste, el día de tu cumpleaños. Pero era mi cumpleaños, no podía hacer nada. Si tú hubieras querido, pudiste haber ido. No, yo quiero que solo estemos tú y yo, nadie más. Morgan se volvió más alto y noté que le faltaba un ojo. Pegué un grito y... A la mañana siguiente, Angélica Freiswortheim fue una adolescente de 14 años. Fue encontrada muerta sobre su cama con el cadáver de un chico al lado de ella. En la pared estaba escrito con la sangre de la muchacha: no estaré más solo. Se afirma que murió a la medianoche por un cuchillo enterrado en el corazón y se le encontró una venda atada en uno de los ojos. Identificaron que el otro cadáver pertenecía a Morgan Wozniewski, un joven que desapareció tras la muerte de sus padres con una venda en el ojo contrario al de Angélica. Este caso fue registrado como homicidio. Lo misterioso es que el cuerpo de Morgan estaba igual que cuando escapó, no había envejecido después de más de 10 años. Los padres vendieron la casa y se fueron de ahí, y se tiene prohibido el paso a la gente a esa casa. Los vecinos afirman aún escuchar la voz y risa de Angélica Freiswortheim y la voz de un chico. En ocasiones se pueden ver por las ventanas a 2 personas vestidas de negro. La esfera de Betz. La esfera de Betz es un artefacto esférico de metal que fue descubierto por los miembros de la familia Betz en el año de 1974. El objeto, cuya forma es la de una esfera perfecta, rápidamente se convirtió en objetivo de las más variadas discusiones y controversias. La historia de esta misteriosa esfera metálica generó gran fascinación entre ufólogos y científicos, pero también atrajo el interés militar. En mayo de 1974, Terry Matthew Betz, de 21 años y estudiante de medicina, su madre Jerry y su padre Antonie, un ingeniero naval, fueron a inspeccionar los daños provocados en su propiedad por un incendio que se extendió a través de 88 hectáreas del bosque pantanoso, Fort George Island, que está situado al este de Jacksonville, Florida. El día 26 del mismo mes, la familia encontró algo bastante peculiar en la región que había sido presa del fuego. Se encontraron con una esfera metálica pulida de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro, alrededor de 20.32 centímetros. Pese a que estaba en un área que había sido consumida por el fuego, la esfera no presentaba ninguna señal de daños, rasguños o las típicas manchas oscuras que aparecen en los metales cuando son sometidos al fuego. Terry y sus padres empezaron a sospechar que esta esfera podría ser un objeto propiedad de la NASA, o incluso parte de algún satélite soviético. Recordemos, en 1974 empezaba la Guerra Fría, y el pueblo estadounidense vivía en constante paranoia por un posible ataque soviético.
El trío llegó a considerar la posibilidad de que este objeto fuera el causante del incendio, pero como se mencionó anteriormente, el objeto no presentaba señales de haber estado en contacto con altas temperaturas, pues el metal lucía extrañamente brillante. Terry y sus padres terminaron llevándose la esfera a casa. El objeto encontró como destino la habitación del joven estudiante, y se quedó allí aproximadamente durante 2 semanas, hasta que algo muy curioso sucedió. Terry se encontraba acompañado de su amiga Teresa Fraser, haciendo improvisaciones con la guitarra, hecho que terminó provocando algunas reacciones en la extraña esfera metálica que Terry y sus padres habían encontrado en el bosque semanas antes. El objeto comenzó a vibrar y a emitir un sonido pulsante, en respuesta al sonido emitido por la guitarra, siempre que algunos acordes específicos eran tocados. Días más tarde los miembros de la familia Betts comenzaron a notar otros sucesos extraños relacionados con la esfera. Descubrieron que cuando rodaban la esfera en el suelo, podía modificar su trayectoria a voluntad para después retornar al punto de partida. Los Betts afirmaron que en cierta ocasión el objeto había permanecido alrededor de 12 minutos en movimiento, hasta que finalmente regresó al punto de origen. La esfera también parecía sensible a las condiciones climatológicas, dado que estas peculiaridades se hacían más notorias en los días de mucho sol, como si el instrumento recibiera de esta fuente su energía. Aunque claramente se veía influenciada por la luz solar, la esfera no mostraba alteración alguna cuando era expuesta a la luz solar o a los rayos infrarrojos. El globo metálico parecía emitir una vibración de baja frecuencia en determinados momentos, como si un motor estuviera operando al interior del objeto. Otro dato intrigante era que había una pequeña mancha triangular en la esfera. Esta mancha representaba la región magnética del objeto. Motivado por los extraños descubrimientos hechos en relación con el artefacto de metal, Terry comenzó a realizar varios experimentos caseros. Cuando el objeto entraba en contacto con otro objeto metálico, un martillo por ejemplo, la esfera parecía vibrar como una campana. La extraña capacidad de la esfera para moverse como si tuviera voluntad propia, terminó preocupando a los Betts, tanto, que guardaban la esfera en un saco cerrado durante la noche, pues creían que el objeto esférico simplemente podía escapar. Finalmente los Betts decidieron hacer público su hallazgo, tal vez así pudieran descubrir qué diablos era aquel artefacto. El periódico local de Jacksonville quedó intrigado con la historia, tanto, que se vieron obligados a enviar a un experimentado fotógrafo al lugar, Lon Enger, para obtener algunas imágenes. El escéptico Enger aceptó respetuosamente el trabajo, pero secretamente pensaba que se trataba de la típica familia loca que quería obtener algo de fama. Cuando Enger llegó a la vivienda de los Betts, fue recibido ansiosamente por Harry, que no perdió el tiempo y le presentó la esfera. Enger describió el episodio el día 12 de junio de 1974, en la edición diaria del periódico St. Petersburg Times. Desconfiaba de este tipo de cosas. Cuando llegué hasta allí, la señora Betts dijo: "No lo creerás si no lo ves". Fue entonces que la matriarca de la familia indicó al, aún dudoso fotógrafo, a dar un pequeño empujón a la esfera en el suelo. Así lo hizo Enger, y para él nada fuera de lo común sucedió, pues la esfera simplemente se detuvo cuando terminó la fuerza del impulso que había dado al inicio. Sin embargo, tras una pausa, la esfera retrocedió y se dirigió a la izquierda unos 8 metros, hizo un gran arco y luego retornó a los pies del fotógrafo. Enger examinó la esfera de metal con atención y, como la familia Betts hizo antes que él, le fue imposible encontrar marcas o señal alguna de un fabricante en la superficie, apenas un símbolo triangular estampado en la superficie. Así fue que el fotógrafo reprodujo la historia a su editor, el periódico no perdió el tiempo y publicó el informe, y en el transcurso de 5 días el caso de los Betts estalló en los medios de diversas partes del mundo. Reporteros de prestigiadas publicaciones como el New York Times, viajaron desde lugares distantes para ver con sus propios ojos esta misteriosa esfera, pero no solo despertó curiosidad entre la prensa. Las comunidades científicas y militares también solicitaron analizar el extraño objeto.
representantes del ejército de los Estados Unidos y de la NASA, se pusieron en contacto con la familia Betts, así como investigadores ufólogos. Los visitantes acudían escépticos, pero casi invariablemente salían perplejos por las inesperadas habilidades de la esfera. Un vocero de la Marina de los Estados Unidos llegó al punto de admitir en televisión que era incapaz de explicar su origen. En un comunicado oficial proporcionado a la prensa por la Marina, se declaró públicamente que la esfera no era propiedad del gobierno estadounidense. La familia, que intencionalmente había elegido un lugar aislado para vivir, se convirtió en un objetivo para la prensa que no los dejaron en paz. En el auge del frenesí mediático, el renombrado astrónomo Dr. J. Allen Hynek solicitó a la familia Betts que le enviaran la esfera a su oficina en la Universidad Northwestern en Chicago para que pudiera inspeccionarla personalmente, pero Harry se rehusó pues creyó que un objeto de este tipo podía ser confiscado o extraviado. Para disgusto de decenas de científicos y curiosos, la esfera permaneció en la casa de la familia Betts. El objeto se mantuvo en la propiedad de los Betts hasta que algunos eventos nuevos comenzaron a suceder, y a asustar a los dueños de la esfera. Harry Betts informó que ella y su familia comenzaron a escuchar música de un órgano a mitad de la noche, aunque nunca hubo tal instrumento en casa. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, las puertas comenzaron a abrir y cerrarse, aparentemente por voluntad propia, a cualquier hora del día y de la noche. Antonia y Harry hasta entonces decidieron que era hora de llegar al fondo de este misterio. Tras una serie de perturbaciones nocturnas aterradoras, la familia Betts finalmente dejó la esfera a los científicos de la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Los esfuerzos iniciales de los metalúrgicos de la Marina resultaron completos callejones sin salida, pues sus máquinas no eran lo suficientemente potentes como para penetrar el objeto. Chris Berninger, el portavoz de la Marina, informó lo siguiente: nuestros primeros intentos de rayos X nos conducen a ninguna parte. Emplearemos una máquina más poderosa sobre la esfera y también ejecutaremos una espectrografía para determinar de qué metal está hecha. Eventualmente los científicos de la estación fueron capaces de determinar cuál era el tamaño exacto de la esfera y el peso, 9 kilogramos. También concluyeron que el recubrimiento tenía aproximadamente 1 centímetro de grosor, lo que según el informe, significaba que podía resistir una presión de 120.000 libras por pulgada cuadrada. Igualmente descubrieron que la esfera estaba constituida por un metal inoxidable ferroso, específicamente magnético. Un poderoso equipo de rayos X reveló 2 objetos redondos dentro de la esfera rodeados por un halo, hecho de un material con una densidad poco común. También observaron que la esfera tenía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos y 2 negativos, que eran concéntricos. La Marina concluyó que, aunque la esfera fuera intensamente magnética, no mostraba señales de radioactividad y no parecía ser un explosivo. Los científicos de la Marina querían partir el objeto para echar un vistazo a profundidad, pero Harry Betts no aceptó que se hiciera esto temiendo que la esfera pudiera ser destruida, y como no pertenecía al gobierno, solicitó que la devolvieran. La Marina cumplió su promesa y la devolvió, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. En este punto la familia Betts comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que estaban en posesión de tecnología extraterrestre auténtica, o un dispositivo de escucha extraterrestre como algunos de sus vecinos lo apodaron. El 13 de julio de 1974, el Dr. Carl Wilson, representante de una empresa de investigación en Louisiana conocida como Omega-1 Institute, en Baton Rouge examinó la esfera durante más de 6 horas y descubrió que el campo magnético a su alrededor emitía ondas de radio. Wilson dijo que la cubierta de metal de la esfera, cuando era comparada con el acero inoxidable, contenía un elemento desconocido que lo hacía un poco diferente. Y aparentemente él también fue testigo de las propiedades de la esfera para impulsarse a través de superficies y repentinamente cambiar de dirección. Una de las teorías postuladas era que podría ser una sonda extraterrestre damnificada o incluso algún tipo de dispositivo antigravitacional.
Al final, los resultados del Omega-1 Institute sobre la identidad de la misteriosa esfera fueron tan concluyentes como los de la Marina, y la familia Betts nuevamente se quedó sin develar el misterio. Ese mismo año de 1974, enviaron la esfera a un gran evento de investigación ufológica, que contaría con la presencia de conocidos personajes en el ámbito. Terry fue designado como mensajero personal del objeto y fue enviado a Nueva Orleans con la esfera. Entonces, la esfera se convirtió en el centro de atención nuevamente, y la sometieron a otra serie de pruebas. Concluyeron todo lo que se había dicho con anterioridad, incluido el hecho de que el artefacto funcionaba como un transmisor de audio. A pesar de no saber el origen del objeto y ni lo que era, no pudieron afirmar que fuera extraterrestre. El Dr. James Albert Harder, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica de la Universidad de California en Berkeley, quedó cada vez más intrigado con los reportes respecto a la esfera de Betts, y se fascinó con la oportunidad de examinar el objeto con sus propias manos. Los Betts permitieron que analizara el artefacto y los resultados fueron desconcertantes. En un anuncio hecho en el Congreso Internacional de Ufología, en Chicago, el 24 de agosto de 1974, el Dr. James Albert presentó conclusiones verdaderamente sorprendentes, y totalmente terribles, en relación con la esfera de Betts. Informó que basado en los estudios de rayos X, las dos esferas internas estaban hechas de un elemento mucho más pesado que cualquier cosa conocida por la ciencia. Si alguien intentara dividir la esfera, podría explotar como una bomba atómica, afirmó el hombre. La familia Betts mostró su preocupación, pero continuaron con la posesión del objeto. A partir de esa época las historias sobre la esfera parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Justamente en el momento en que el caso dio un giro fascinante, por no decir terriblemente peligroso. Conforme pasa el tiempo, dos preguntas básicas siguen sin respuestas. ¿Qué demonios era eso? ¿Acaso era uno de los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial? Otro misterio es lo que sucedió con la esfera, pues tras el informe del Dr. Harding, el tema simplemente desapareció de los medios. Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.